donde nos pide determinar el torque, o sea, vamos a tener que trabajar vectorialmente, ¿no? De la fuerza de 80 newtons respecto al punto A. Aquí tenemos el torque. El torque vectorialmente es el producto vectorial del radio por la fuerza, ¿no? Entonces el radio va a ser esta palanca de 6 metros de longitud y aquí tenemos la fuerza que tiene una magnitud de 80 newtons. Vale, entonces vamos a tener que trabajar pues vectorialmente, ¿no? Entonces recordemos que aquí este producto cruz simplemente, o este producto vectorial, va a ser el torque, va a ser igual a una determinante de 3×3, donde tendremos aquí a I, tendremos también a J y tendremos acá. Vale, entonces acá tendremos que descomponer este radio en su componente horizontal y su componente vertical. Aquí tendremos su componente vertical. Aquí tendremos su longitud es de 6, entonces tendremos aquí 6 por el coseno de 35 y esto en dirección de I. Este de aquí va a ser pues 6 seno de 35 grados, esto en dirección de J. Ahora descompondremos la fuerza. Entonces aquí la fuerza en su componente vertical y aquí tendremos su componente horizontal. Este de aquí va a ser entonces F coseno de 25 grados en dirección de I. Esto va a ser menos F porque estaría sobre el eje X negativo. Este de aquí va a ser entonces F seno de 25 grados en dirección de J. Vale, ahora tendremos aquí el producto vectorial del radio por la fuerza. Entonces aquí vamos a ver los componentes del radio. 6 coseno de 35i. Entonces anotamos aquí 6 coseno de 35. Y esto, bueno, ya no pondremos entonces aquí el vector unitario. Simplemente pondremos aquí las cantidades. 6 coseno de 35. Ahora la otra componente sería 6 seno de 35. 6 seno de 35 grados. Y en K vemos que va a ser 0. Ahora las componentes de fuerza, vemos que aquí va a ser menos F coseno de 25. F coseno de 25. Y este de aquí va a ser F seno de 25. Y para acá va a ser 0. Entonces tendremos que resolver esta determinante por el método de menores. Entonces tendremos aquí torque va a ser igual. Tendremos una determinante de 2×2. Entonces para encontrar aquí la determinante para I tendremos que eliminar esta columna y esta fila. Entonces nos va a quedar pues este componente, bueno, esta matriz, esta determinante 2×2. Vemos que nos va a quedar 6 seno de 35 por 0 menos F seno de 25 por 0. Vemos que aquí nos va a quedar 0. Entonces ya no es necesario poner. Simplemente aquí nos va a quedar 0i. Ahora va a ser menos. Porque recordemos que aquí va a ser más, menos, más. Y así en esa orden, ¿no? Vale, entonces ahora va a ser para J. También tendrías que poner una determinante de 2×2. Pero también para J nos va a dar 0. Veamos porque eliminamos esta columna y esa fila. Entonces va a quedar 6 coseno de 35 por 0. 0 menos F coseno de 25 por 0. 0. Entonces también aquí va a ser, en este caso, 0. Ahí tendremos 0J. Ya no tendremos que anotar la determinante de 2×2. Ahora para acá tendremos aquí más. Aquí vemos que es más la determinante. Aquí pondremos la determinante y el vector unitario K. Aquí eliminamos su columna y también su fila y nos va a quedar aquí, vemos que nos va a quedar 6 coseno de 35. 6 coseno de 35 y 6 seno de 35. 6 seno de 35 y menos F coseno de 25 y F seno de 25. F seno de 25. Y esto multiplicado por la determinante
perdón, por el vector unitario k, multiplicando esa determinante de 2 por 2. Vale, ahora sí resolvemos hasta aquí. Continuaremos en la parte de arriba. Borramos esto y continuamos aquí. Entonces tendremos que el torque va a ser igual. Aquí 0i, al final podemos aquí desaparecer estos componentes porque vemos que está multiplicado por 0. Entonces simplemente nos enfocamos aquí, en este de aquí, en el vector k. Tendríamos 6 coseno de 35, multiplicamos. Entonces tendríamos 6 coseno de 35 por f seno de 25, ordenamos. Vamos a ordenar, aquí tendríamos 6f seno de 25 por coseno de 35. Y este sería menos, y aquí tendríamos menos. Vamos a tener aquí, entonces también ordenamos, tendríamos 6f, ahora tendríamos el seno de 35 por coseno de 25, por coseno de 25. Vale, entonces ahora si te das cuenta aquí, menos con menos te va a dar más. Entonces aquí nos va a dar más, ¿no? Aplicando ley de signos, menos con menos nos da más. Y aquí vamos a tener que factorizar 6f, ya que es un factor. Entonces diríamos, vamos a factorizar 6f, un factor que se repite, entonces daríamos 6f y nos va a quedar simplemente seno de 25 por coseno de 35 más, aquí nos queda seno de 35 por coseno de 25. Cerramos los paréntesis, borramos esto de aquí para continuar aquí. Entonces aquí continuaremos y tendremos que el torque va a ser igual. Entonces aquí vamos a nosotros recordar una propiedad de ángulos. Cuando tendremos nosotros aquí en esta parte de aquí vamos a anotar esto. Tendremos seno de la suma de dos ángulos de alfa más beta, en este caso va a ser igual seno de alfa, el seno de alfa por coseno de beta, y si es más aquí sigue siendo más, si es menos aquí sería menos, más aquí tendremos ahora seno de beta por coseno de alfa. Vemos que cambian los ángulos y es lo mismo que tenemos aquí. Entonces el papel de alfa lo hará 25 y el papel de beta lo hará 35. Entonces ahorita lo tenemos expresado de esta forma, pero también lo podemos expresar de esta forma. Entonces tenemos torque va a ser igual a 6f por seno de alfa más beta. ¿Quién es alfa? Vemos que alfa es 25. ¿Quién es beta? 35. Entonces tenemos aquí 25 más 35. Y vale, cerramos paréntesis y borramos hasta aquí. Estamos recordando una propiedad. Entonces aquí continuaremos. Finalmente tendremos el torque va a ser igual a 6f por seno de 25 más 35 nos va a dar seno de 60 grados. Entonces aquí nos pide determinar el torque de la fuerza de 80 newtons respecto al punto A. O sea, aquí teníamos nosotros nuestro punto de giro, ¿no? Entonces vale, lo que vamos a hacer ahora es pues determinar el torque o el momento. Entonces vamos a aplicar el módulo a este torque de aquí. Entonces tendremos aquí el módulo o la magnitud del torque va a ser igual, esto de acá, toda esta componente aquí elevado al cuadrado. Entonces tendremos f seno de 60 al cuadrado. Esto va a ser la magnitud del torque. Entonces desarrollando tendremos aquí, reemplazando, tendremos torque va a ser igual, bueno, aquí tendremos que poner la magnitud del torque. La magnitud del torque va a ser igual a la raíz cuadrada de, aquí pondremos, vemos que la fuerza tiene una magnitud de 80, entonces reemplazamos, tendremos
Vamos a esto distribuir para cada factor. 6 al cuadrado va a ser 36 por la fuerza al cuadrado, pero vemos que la fuerza es 80, entonces va a ser 80 al cuadrado. Ahora también para el ángulo o para el seno, tendremos aquí seno al cuadrado de 60 y cerramos aquí la raíz cuadrada y esto va a ser igual. Entonces aquí con la ayuda de la calculadora voy a buscar un momento la calculadora. Vamos a ver cuánto es. Aquí lo tengo. Entonces ya lo encontré, aquí está. Vamos a ver cuánto es la raíz cuadrada de 36 por 80 al cuadrado, y esto por seno de 60 elevado al cuadrado. Esto va a ser entonces igual, vamos a ver cuánto nos da, 415 igual a, aquí anotaremos 415,692. Las unidades siempre van a ser newton por metro, y esto espero que se pueda ver. Pues bueno, aquí vamos a poner, en caso que no esté enfocando el video, la magnitud del torque va a ser igual a 415,692. Las unidades newton por metro.